Ya hemos analizado el tema de empresas públicas que han sido un rotundo fracaso, porque básicamente el problema es del modelo más allá de la gestión que pudo haber tenido algún gerente destacable. Entiendo que ese es el verdadero problema, el modelo y que Claro. la gestión tal vez se pueda rescatar en algún punto. Me paro aquí porque me parece muy importante esto que tiene que ver con el gobierno, con la política también. Es decir, estamos permanentemente en una cuestión de qué persona va a gobernar, pero si la empresa está en quiebra o la empresa está quebrando, el problema es el modelo, no el Mm. gestor del modelo. Y el modelo es mucho más importante. Entonces, eso parece, y me parece que aquí en la conversación ha salido algo que creo que es bastante didáctico para poder explicar. En una empresa lo entendemos todos. Es decir, entendemos que si el modelo está mal, pongas un buen gestor, un mal gestor, pues bueno, más o menos lo puede salvar, pero el modelo es el que está condenado al fracaso. Parece mentira, pero eso no lo solemos entender cuando hablamos del Estado. Si el modelo de la economía del Estado está mal, por mucho que pongas un presidente u otro, también está condenado al fracaso. Bueno, pues ya estamos entrando en materia de este live, que es Ecuador. Te voy a poner en contexto. El otro día escuché a la señora o señorita, no sabría decirte, Verónica Artola, ex gerente del Banco Central. La señora o señorita dijo que revisando las cifras del Banco Central vio que en caja apenas teníamos para pagar salarios de diciembre y que no había ni siquiera para pagar los décimos a funcionarios públicos, que entiendo están alrededor de 400,000 más o menos. Eso encendió todas las alarmas, saqué un video, se hizo bastante viral y en los comentarios hubo un festival de discusión, así como en la lucha libre cuando se meten todos al ring y se pega el uno contra el otro. Bueno, eran como 7,000, 8,000 comentarios. ¿Qué culpa de Correa? ¿Qué Lazo? ¿Qué Moreno? ¿Qué para qué votan por un banquero? Bla, 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 bla. Puestos en contexto, vamos. Ecuador hoy por hoy tiene un problema, eso es algo innegable. Gastamos más de lo que recibimos y estamos endeudados hasta las orejas. Vamos primero por las causas. Primero, ¿cómo ves tú el panorama nacional a día de hoy? Segundo, ¿cuál crees que ha sido la causa de eso? Y tercero, pongámosle nombres y responsabilidades a cada gobierno. Bueno, pues no sabía que me invitabas como árbitro de esa pelea de lucha libre con más de 7.000 comentarios y si me toca ser árbitro, yo sentencio, rin, 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 todos son culpables, Todos. todos pierden, A partir de, todos. espera, o sea, ¿qué tan atrás es la culpabilidad? Porque, por ejemplo, yo antes de la entrevista estaba hablando del tema Lucio. Lucio Gutiérrez pudo haber sido un buen, mal presidente, como le quieran ver ustedes. Pero tenía unos números medianamente decentes, el PIB creció 7 puntos en un año, Ecuador recibió más dinero de inversión extranjera que Colombia y Perú, siendo países más grandes y más poblados. Mauricio Pozo me parece No, que no, fue un buen ministro. Si estoy Bernardo, equivocado, corrígeme. atrás. Ujú. Nos vamos a ir a 1976, si no me equivoco, exportación del primer barril de petróleo de Ecuador. En el momento que Ecuador exporta el primer barril de petróleo y el gobierno de Ecuador dice el petróleo es del país, por tanto voy a recibir ingresos del petróleo, se produce un problema de calidad democrática. No es casualidad que la mayor parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo no sean democracias, sino que sean execrables tiranías, Arabia Saudí, Venezuela, etc. ¿Por qué? Porque en ese momento el Estado recibe regalías, recibe dinero del petróleo y no necesita los impuestos de los ciudadanos. Por tanto, en ese momento tú tienes una tragedia en democracia, porque la democracia se basa en yo Estado tengo el poder, pero no tengo la plata. Y como no tengo la plata, os tengo que sacar los impuestos a los ciudadanos. Y el principio de la Revolución Norteamericana fue no taxation without representation. O sea, no me vas a cobrar impuestos sin al menos convocarme a una asamblea y escucharme. Lo mismo que ocurría en las cortes medievales en Castilla. Es Perdón, decir, ¿cuál es? dame Voy a ir hacia atrás y hacia adelante. a Rápido. ver, ¿Cuál es el principio de la democracia? sí,
el Estado tiene el poder, pero no el dinero. Por tanto, tiene que preguntar a los ciudadanos. ¿Qué ocurre cuando el Estado tiene el petróleo? Que tiene el poder y el dinero. Por tanto, no tiene que preguntar a los ciudadanos. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué eso causa déficit? Porque el Estado se acostumbra a gastar mucho, pero no a cobrar impuestos, porque lo recibe del petróleo. Cuando baja el precio del petróleo o ya estamos en una otra época del ciclo, está muy acostumbrado a cobrar mucho, a gastar mucho, pero no a recaudar. Por tanto, el problema viene estructuralmente desde 1976, si no me equivoco. Haciendo, Ahora, a ver, mil disculpas que te tenga que interrumpir, pero es que es fundamental para este live. Haciendo un paréntesis del caso ecuatoriano, te pregunto, normalmente nosotros vemos que los países africanos, subsaharianos sobre todo, son de los países más pobres del mundo, pero son muy ricos tanto en petróleo, minerales, diamantes, incluso uranio. Y países como por ejemplo el Reino Unido, que no tendrán ningún recurso natural destacable, están entre las economías más influyentes del mundo. ¿Crees tú que es una maldición que un país tenga tantos recursos naturales? Ya en este punto. no, yo no creo que es una maldición. Sí creo que es una profunda equivocación creer que la riqueza te viene de tener petróleo. La riqueza te viene de trabajar y producir. Y relacionar tener recursos con tener riqueza es una barbaridad, porque la única manera de tener riqueza es produciendo. Y cuando se dice, los jóvenes dicen cosas como, ¿por qué Ecuador no es un país pobre si tenemos mucho petróleo? Esa pregunta lleva en sí misma un error garrafal, porque está relacionando riqueza con tener y no está relacionando riqueza con producir, con esforzarte, con hacer. ¿Crees que la riqueza es algo que se tiene, que te viene? No, la riqueza es algo que se crea, que se produce, que se trabaja. Si tienes recursos naturales, tendrás que trabajar y esforzarte en explotarlos y en sacarlos y venderlos al mercado. Yo no creo que sea una maldición para Ecuador tener recursos naturales. Yo creo que es una maldición para Ecuador tener una mala democracia, unos malos gobernantes, unas malas leyes, una mala estructura. Pero eso es creado por los ecuatorianos. Yo, que soy creyente, solo puedo dar gracias a Dios de todo lo que hemos creado. Mira, me pudiera quedar hablando de este tema por un montón de tiempo, pero vamos al meollo del asunto que quiere saber la gente. Primer barril de petróleo que sale y el Estado dice, ese dinero es mío. Tengo entendido que en Estados Unidos el que encuentra el petróleo lo explota y simplemente pagará los impuestos. De hecho, aquí hay una drama. Si tú encuentras petróleo en Estados Unidos, eres muy feliz porque eres millonario. Uh -huh. Si alguien encuentra petróleo en Ecuador, es muy infeliz. Si una tribu encuentra petróleo en su territorio, es muy infeliz porque sabe que le van a desplazar y sabe que le van a cambiar la vida. Pero no para bien. En Estados Unidos te va a cambiar la vida para bien. Yo propugno, que el petróleo debe ser de que es el propietario de la tierra. Como decían los romanos, la propiedad debe ir a Celi y al infierno. Es decir, todo lo que hay hacia abajo y todo lo que hay hacia arriba es mío. Por tanto, yo propugno la propiedad privada de las tribus que residen en el territorio donde hay petróleo. Y allá esas tribus, en derecho de propiedad privada, negociarán, venderán, no venderán, regalarán, comprarán, harán lo que les dé la gana con su territorio y con su plata, pero no asumir que eso lo va a tener que hacer el Estado en su nombre o desplazándolos. Hombre, muy controversial algo así en Ecuador. Dudo que alguna vez vaya a pasar, pero está bien.